Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Querétaro, Campus Arroyo Seco. Y en este video les vamos a presentar la forma en la que se realizan algunas de las particiones dentro de la base de datos. Para eso utilizaremos datos referentes a una empresa llamada Viramex, la cual está dedicada a la venta o alquiler de inmuebles. En este caso utilizaremos un sistema manejador de base de datos que es MySQL, como se muestra aquí en la pantalla. De esta manera vamos a estar interactuando con la base de datos y poder realizar las particiones de lo que es la tabla o las tablas que se desean particionar que se encuentren dentro de la base de datos. En este caso pues lo que es una partición, lo que es más que nada es dividir en segmentos o dividir en partes, como su nombre lo dice, partición, algún disco duro, o bien aquí dentro de la base de datos pues sería dividir la tabla, es decir, que la tabla comparte información con otras tablas, o que la información que está almacenada dentro de la base de datos se pueda dividir en varios espacios y gestionar en varias tablas. Esto con el fin de que pues los datos estén mejor organizados y, como lo mencionaba, la empresa lleve un mejor control de la información que posee dentro de la base de datos o dentro de las tablas que conforman la base de datos. En este caso pues vamos a crear lo que es una nueva tabla o una nueva base de datos, perdón, en la cual insertaremos tablas y posteriormente pues ingresaremos lo que es información para poder realizar lo que son las particiones o la partición. En este caso pues nuestra base de datos consiste en lo que es información sobre la empresa Viramax, que se dedica a la venta de inmuebles y venta y alquiler de inmuebles, en la cual pues maneja diferentes rangos o diferentes lo que son ventanas, como es la referencia o el número de alquiler, la fecha en la que se da de alta en la base de datos el inmueble, lo que es el vendedor del inmueble, lo que es la fecha de venta, su precio, el tipo de inmueble, la operación que se realiza con el inmueble, ya sea venta o alquiler, y también lo que es la superficie del inmueble. Estos son los puntos que lo cual están compuestos la tabla de la base de datos, y la cual llenaremos más adelante al momento de crear la base de datos. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a emplear lo que es el particionamiento por rango, que esto con el fin de que la empresa lleve un mejor control de su información o de sus datos que tiene almacenados dentro de la base de datos. Entonces el particionamiento por rango lo elegimos también porque nos ayuda a poder dividir una tabla que contenga información en varias tablas, dependiendo cómo la queramos dividir, ya sea por referencia, ya sea por fecha, ya sea por tipo de operación o tipo de alquiler, o bien el tipo de inmueble con el que se cuenta en la empresa o con lo que se encuentra en la base de datos, también su precio, o bien puede ser dividido mediante el vendedor. Esto es la ventaja que nos ofrece el particionamiento por rango. Nos divide la tabla, bueno, nos particionamos la tabla y podemos agregar información en cada una de las particiones referente a la tabla original, referente a los datos originales que se tienen en la base de datos. Es decir, es como si realizáramos pues una copia de esa tabla a las dos particiones o a las particiones que nosotros deseamos crear. Bueno, pues vamos a proceder a lo que es la creación de nuestra base de datos. Para poder ingresar la información de lo que es la empresa, nos vamos aquí a la ventana de comandos SQL. Para comenzar a crear la base de datos, vamos a crearla, create database, y el nombre de la base de datos. En este caso le vamos a poner inmuebles.
cerramos con punto y coma. Ahora vamos a, para poder usar la base de datos, vamos a darle use inmuebles y le damos clic en continuar. Esperamos a que se cree la base de datos. Puede tardar un poco en crearla, pero para poder continuar pues debemos crearla y dar de alta los datos, crear tablas. En este caso pues nada más crearemos una sola tabla. Vemos aquí que ya se creó la base de datos. Vamos a verificar que exactamente que la base de datos se haya creado. Aquí vamos en bases de datos y vemos que por aquí está inmuebles. Bueno, vamos a darle clic en inmuebles. Vamos a esperar a que cargue la base de datos. Vemos que no hay tablas, entonces vamos a crear tablas. Vamos a crear una tabla y igual nos vamos a la ventana de comandos de lo que es SQL para comenzar con la creación de lo que es las tablas. Bueno, aquí vamos a crear la tabla, la vamos a crear table y en este caso le vamos a llamar info max para verificar que pues que sea información con respecto a la empresa en la cual estamos trabajando. Vamos a comenzar a darle sus atributos. En este caso sería referencia tipo int. Vamos a darle lo que es la fecha de alta. La fecha de alta pues la vamos a declarar de tipo date y también vamos a agregar lo que es el tipo de inmueble, sería varchar de tamaño 10 en este caso. Vamos a utilizar lo que es operación, la operación que se realiza con el inmueble. Lo declaramos de tipo varchar tamaño 10. Lo que es la provincia de tipo varchar, igualmente tamaño 10. Tamaño 10, lo que es la superficie de tipo int, tamaño 10. Lo que es también el precio de venta, de tipo, lo vamos a dejar de tipo var int para puros enteros, tamaño 10. Lo que es también vamos a utilizar lo que es la fecha de venta, fecha de venta lo vamos a dejar de tipo date. Y lo que es el vendedor de tipo varchar de tamaño 10. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tabla. Bueno, pues vamos a proceder a crear lo que es la partición. Vamos a teclear partition branch, que será por rango. Vamos a utilizar la columna de referencia del inmueble
y vamos a continuar con lo que es, vamos a copiar esta parte del código para evitarnos un poquito de tiempo. Vamos a pegarla aquí en esta parte. Veamos que ya se quedó. Vamos a eliminar esta parte que teníamos aquí abajo para poder continuar con lo que es el. Bueno, pues ahora sí ya tenemos la partición en base a lo que es la referencia. Vamos a dividir la tabla de inmuebles, la vamos a dividir en dos, en un grupo de inmuebles o bien inmuebles 1 y vamos acá a ponerle inmuebles 2. Ahora sí vamos a darle clic en lo que es continuar para crear lo que es la partición. Bueno, pues como podemos ver, ya tenemos aquí la partición creada. Nos vamos a lo que es la estructura de lo que es inmuebles. Vamos a esperar un poquito ya que es tardado. Bueno, no tenemos información hasta ahorita en lo que es Info Viramax. Vamos a darle clic en la tabla para verificar que sí, en realidad no tenemos lo que es ningún tipo de información. Vamos a darle en su estructura. Vemos que el conjunto de valores vacío, no hay cero datos. Vamos a esperar un poquito para ver su estructura. Bueno, aquí tenemos su estructura, fecha de alta, su tipo, su operación, su provincia, su superficie, su precio de venta, su fecha de venta y su vendedor. Hasta el momento pues no tenemos datos. Vamos a darle en examinar para ver que sea cierto que no tenemos ningún tipo de dato. Posteriormente vamos a pasar a insertar los datos con respecto a lo que es la tabla. Vamos a darle aquí en la ventana de comandos de SQL. En este caso pues vamos a extraer datos de lo que es un TXT en base a la información que debemos introducir en la base de datos con respecto a la empresa. Le vamos a dar load para extraer los datos. Vamos a hacer una consulta. Vamos a darle load data local in file. Vamos a extraer la información de un archivo, comillas simples, donde aquí en esta parte va a ir lo que es la información o la ruta donde se encuentra el archivo. Vamos a darle espacio y esto lo vamos a insertar dentro de lo que es la tabla en este caso inmuebles info Viramax. Vamos a ir a copiar la ruta del archivo. En este caso pues aquí tenemos Viramax. Vamos a darle propiedades. Nos llevamos aquí en detalles, perdón, aquí en seguridad, y vamos a copiar la ruta esta que vamos a utilizar dentro de lo que es las comillas simples de acá de nuestra línea de comandos. Nuestra línea de comandos, vamos a proceder a darle clic en continuar. Bueno, antes de darle clic en continuar, vamos a cambiar estas contradiagonales por diagonales normales dentro de lo que es la dirección para que no haya ningún problema. Ok, vamos a darle clic en continuar.
Bueno, pues vemos que ya nos insertó datos. Vamos a darle clic en examinar para corroborar que sea cierto que nos dio información o que nos insertó información en la tabla InfoViramax. Bueno, pues una vez que ya tenemos la información de lo que es el documento de la empresa Viramax, de la venta de inmuebles o alquiler de inmuebles, vamos a proceder a lo que son las vistas para la partición, para poder observar las particiones que realizamos anteriormente. En este caso, pues vamos a la ventana de comandos, vamos a teclear lo que es, para lo que es la vista de las particiones. Tenemos unos comandos que vamos a emplear. En este caso es create view, el grupo o la partición, en este caso sería inmuebles 1, inmuebles A, mejor inmuebles A, de la selección de info Viramax partition. En este caso es entre paréntesis inmuebles 1, inmuebles 1 y cerramos con punto y coma. En este caso vamos a copiar toda esta línea para poder crear la siguiente vista. Solo vamos a modificar, aquí sería inmuebles B y aquí sería inmuebles 2. Bueno, ya tenemos para crear las vistas. Vamos a darle clic en lo que es continuar. Bueno, pues como podemos observar, ya se crearon las vistas. Ahora solo falta que nos vamos a la base de datos. Sale aquí en examinar. Tenemos la información. Nos vamos a ir aquí a la base de datos de inmuebles. Esperar a que cargue lo que es la base de datos. Aquí tenemos ya. En esta parte lo que vamos a eliminar es esta parte de la tabla de inmuebles. Es lo mismo que tenemos, la misma información que tenemos en InfoViramax. Como declaramos en la partición, en inmuebles A nos van a mostrar los datos que sean menores con respecto a su referencia, que sea menor a 301 datos. Es decir, nos va a mostrar 300 datos exactos en lo que es lo de inmuebles A. Vamos a corroborar esto que les estoy diciendo. Vamos a esperar que cargue un poco lo que es la tabla que nos mostró la partición. Vemos aquí está la referencia 1, 2, 3. Aquí la referencia nos la debe aparecer hasta lo que son los 300 datos. Vamos a darle 500 a ver qué nos muestra. Vamos a esperar que cargue. Como podemos observar, pues nos muestra, así como les decía, como declaramos en la partición, la cantidad de datos sería nomás 300, menor a 301. En este caso solo nos muestra 300 en lo que es la partición de los inmuebles A. Vamos a verificar lo que les decía, en la partición de los inmuebles B tiene que ser menor a 601. Vamos a esperar a que cargue. El proceso puede tardar, ya que pues tenemos una gran cantidad de datos. Como podremos ver, ya aquí tenemos lo que es la partición B. Aquí empezamos con el 301, nos va a mostrar hasta menor al 601. Vamos a darle aquí en la vista, nos salen 500 para que nos muestre los otros 300 datos que nosotros tenemos almacenados en lo que es la tabla original.
Ahorita más adelante les voy a mostrar lo que es la tabla original, todos los datos que están almacenados con respecto a la otra vista, a las vistas A y B. Vamos a esperar que muestre los datos. Este proceso pues tarda un poco, vamos a pausar el video. Bueno, pues aquí lo ejecutamos en otra ventana para poder ver los otros 300 datos. Vamos a darle hasta la parte de abajo para que nos muestre los datos. Vamos, aquí tenemos desde el 301 hasta el dato 600 con respecto a la segunda partición o a los inmuebles de la clase B. Vamos a irnos acá para mostrar los inmuebles de la tabla, los inmuebles de la tabla original. Vamos a esperar un poco a que cargue los datos de la tabla. Bueno, aquí los tenemos ya, son los datos originales, los datos que se cargaron de la base de datos de la empresa Viramax. Vamos a ver si podemos visualizar más datos para que corroboren de que se está realizando la partición por el rango de lo que es la referencia. Espera un poco que cargue lo que es la ventana para ver los demás datos. Vamos a crear dos pestañas, dos ventanas para que puedan observar los datos de las tablas. Vamos a esperar abrir una nueva ventana para los datos. Como les mencionaba, el proceso es un poco lento, ya que pues sí, sí tenemos muchos datos almacenados en lo que es la base de datos. Bueno, pues con esto ya corroboramos de que se realizaron las particiones correctamente. Acá podemos ver las vistas, las tablas, que es Info Viramax, y las vistas, que es Inmuebles A e Inmuebles B, con los diferentes datos, bueno, con los datos iguales a los que tenemos en la tabla original. Bueno, pues esto sería todo con respecto a lo que es la partición por rango. Pues nosotros somos el equipo que está conformado por José Alfredo López Ramos, María Micaela Pedraza González y un servidor, Joaquín Martínez Solís. Como conclusión, y para finalizar, con respecto a las diferentes particiones que se emplean en las tablas de las bases de datos, y como se mostró pues en el video, la partición que nos ayuda a llevar un control de la información dentro de una base de datos, y son de gran importancia principalmente para empresas que manejan una gran cantidad de información, como en este caso pues la empresa Viramax, que como vimos tiene una gran cantidad de información y es de más facilidad realizando particiones para la hora y el momento en que se desea revisar dicha información. Bueno, pues sin más que agregar, me despido y pues por ahí nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.